Bueno, vamos a empezar este tercer bloque, este tercer segmento dedicado a precisamente la idea de la ruptura de esa breve ilusión de paz que se da en los años 20 y que se inaugura precisamente en los años 30 con lo que se llama el deterioro de la idea de la seguridad colectiva, que va de la mano en primer lugar a la crisis de lo que se llama la idea democrática. Justamente la depresión económica que se inaugura a partir del crack de Wall Street en octubre del año 29 en Nueva York y que se desperdiga, se desparrama no solo por Europa occidental, sino también por todo el mundo que gira en función de la economía de Occidente, como puede ser, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda y la propia América del Sur. Recordemos que los efectos de la crisis del 29 también se hicieron sentir en los años 30 en nuestras latitudes, en el Río de la Plata, en Uruguay. Es decir, esa crisis económica que empezó financiera y terminó económica va haciendo mella en la concepción de idea democrática, porque justamente los efectos de la crisis se van redundando en un periodo de mayor propuesta por proteccionismos, por encerramientos, por aislamientos y por dar respuestas desde parte de la política a esta crisis económica mundial. Y en ese sentido, justamente en Europa se van dando estos virajes, estos abandonos de la idea democrática hacia gobiernos de sesgos más totalitarios, sea de derecha como de izquierda. Y así se puede citar el advenimiento del régimen de Hitler en Alemania, la consolidación del régimen de Benito Mussolini en Italia, que ya venía desde la década del 20 tomando todos los resortes del poder en ese país, pero también lo que se va a dar a partir de finales de los 30 en España, en la España de Franco, en Portugal de Salazar, y desde el lado de la izquierda con la consolidación de Stalin como el gran poder soviético desde Moscú, y que va a gravitar fuertemente en la escena internacional. Precisamente el fin de la ilusión que se marca en esta década del 30, una ilusión muy breve, que de unos pocos años, marcada, como habíamos dicho, por algunos gestos jurídicos y políticos importantes, como el Tratado de Locarno, el Pacto Briand-Kellogg y el ingreso de Alemania a la Sociedad de Naciones, va a estar marcando justamente por gestos políticos de signo contrario, es decir, que van a ir atacando esa idea de seguridad colectiva, y dicho sea de paso, y enganchándolo con el primero de nuestros bloques, va también a ir haciendo mella y en cierto modo haciendo comprobar la inoperancia de la Sociedad de Naciones como organización internacional encargada de velar por la paz y seguridad del mundo. Es así que tenemos en primer lugar el abandono de Alemania de la conferencia de desarme en el año 33, con Hitler ya al poder del Reich alemán como canciller de ese estado, porque justamente el argumento fue la exigencia de tener igualdad de tratamiento, igualdad de derechos con las demás potencias que estaban participando en esa conferencia en pos del desarme general, que era una de las banderas que tenía la Sociedad de Naciones desde su creación al final de la Primera Guerra Mundial, lo cual hizo justamente que eso trabara cualquier posibilidad de avance en la conferencia y que finalmente terminara con el abandono de Hitler, de Alemania de Hitler, de esa instancia. Por otra parte, fuera de la región, se advierte los excesos territoriales de Japón, un Japón necesitado también de buscar materias primas para seguir manteniendo su avance y su crecimiento industrial, que se dan a partir de la invasión de Manchuria, territorio chino, en el año 31, donde se va a ir anexándolo en cierto modo de manera virtual a raíz de la creación de un pseudo-estado, el estado de Manchukuo, que va a estar dirigido por consejeros japoneses, es decir, bajo su directo control.
Esto marca un punto importante porque va a marcar, en cierto modo, la base de la expansión japonesa del otro lado de la costa, es decir, del lado chino, a partir de todos estos años, y que va a ir extendiendo toda su presencia japonesa en el sudeste asiático, que también va a traer consecuencias luego del final de la Segunda Guerra Mundial. También fuera de Europa, pero esta vez en el continente africano, vamos a ver como uno de los golpes importantes también a la seguridad colectiva general, que es la invasión de Italia a Etiopía, que es lo que se llama la Segunda Guerra Ítalo-Etíope, porque recordemos que había habido un conflicto de similares características al final del siglo XIX, en 1896, que en aquella oportunidad había sido una derrota italiana, pero en este caso en el marco de una concepción generalizada de reconstrucción, en la retórica por lo menos, en el imaginario del Imperio Romano. Mussolini trataba de crear o de conseguir colonias como parte de ese imaginario de tener un nuevo imperio romano, porque naturalmente que no puede haber imperio que se precie de tal sin tener sus colonias y sus dominios más allá de la metrópoli. Por lo cual en el año 1935 comienza la invasión de Etiopía, que fue condenada, esto hay que decirlo, por la Sociedad de Naciones, que le aplicó a Italia sanciones económicas, pero unas sanciones económicas de muy bajo orden, porque si bien se condenó esa invasión a un miembro de la Sociedad de Naciones, como era también Etiopía, las condenas económicas no alcanzaban ni al petróleo, ni al acero, ni al carbón, con lo cual Italia pudo seguir adelante con sus planes expansivos, y que terminaron precisamente en la conquista completa de Abisinia en mayo del año siguiente, del año 1936, con lo cual marcó esto en forma muy importante la inoperancia de la Sociedad de Naciones, y hasta el punto que Italia retira a su país de la misma sin ninguna otra consecuencia. Otro punto importante de este periodo y que hay que resaltarlo también, es la Guerra Civil Española. Es un conflicto que se produce luego de un deterioro de la situación política interna y una polarización de la sociedad española que se va dando a partir de la proclamación de la República Española a principios de los años 30, y que va deteriorando el relacionamiento político entre la izquierda y la derecha española, al punto de originar o motivar un levantamiento, una insurrección del lado militar al mando de Francisco Franco, que va a generar un conflicto civil de proporciones muy importantes, que va a durar 3 años, desde 1936 a marzo de 1939, cuando justamente los nacionalistas, el movimiento de derecha de los franquistas, va a hacerse del poder luego de un muy cruel enfrentamiento civil entre la población española, que va a ser muy importante no solo por el dramatismo que va a causar en la propia división que va a causar en la sociedad española, no solo división social y división territorial también, sino también porque va a servir como una especie de mosaico de las posiciones internacionales que se dan en ese momento. Es decir, por un lado los republicanos van a ser apoyados por lo que quedaba de los gobiernos liberales o democráticos de la época, como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y México, con diferentes grados de apoyo, hay que decirlo, porque básicamente Francia fue la que le dio algún apoyo a los republicanos españoles, y también Gran Bretaña y México a través de las brigadas internacionales. Pero sí, el apoyo del lado de los franquistas fue mucho más marcado y más certero del lado el apoyo tanto de Alemania como de Italia, que se sirvieron del territorio español para probar nuevos armamentos y nuevas posibilidades de material bélico. También debí decir que del lado de los republicanos también existía el apoyo de la Unión Soviética
que no estaba exenta de intereses geopolíticos en poner un pie precisamente en las puertas del Mediterráneo. Justamente la Guerra Civil Española es uno de los últimos grandes conflictos europeos previo a la Segunda Guerra Mundial, y como dijimos está marcado también por una serie de episodios y de batallas tristemente memorables y bombardeos como el de Guernica, que inmortalizó Picasso. Y luego dejar para el final toda una serie de acontecimientos y desarrollos que se han dado en llamar los golpes de fuerza de Hitler, que es una serie que constituyen una serie de sucesos y de gestos muy concretos que va haciendo Adolf Hitler en los países vecinos, y que van a ir deteriorando paulatinamente la situación al punto de hacerla insostenible y hacer precisamente que se incendie la mecha de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Justamente esta serie de golpes de fuerza o gestos y hechos políticos y militares que va a ir desarrollando Hitler a partir del año 1936 van a empezar a ser cuestionados por las potencias que hasta entonces tenían, por lo menos, o se depositaba la esperanza de que pudieran hacerle frente a estos excesos de Hitler, pero que, hay que advertir, estaban también enmarcadas en sus propios procesos políticos internos, y que a veces hizo difícil que ese desafío al poderío de Hitler fuera directo o eficaz. En ese sentido me refiero a lo que se ha dado en llamar la política de apaciguamiento del canciller británico Neville Chamberlain, que entendía que ante las promesas de Hitler de que iba a ser el último, que tal acción iba a ser la última acción en ese sentido, con esa promesa fue motivando en aras de la paz la parálisis de Gran Bretaña y también de Francia, que era su aliada y a quien respondía en cierto modo Francia a Gran Bretaña, se paralizaran, y eso permitía a su vez por parte de Hitler ganar mayor confianza y seguir avanzando en su designio político territorial. Esta política de apaciguamiento, que demostró ser para nada fructífera, justamente va a caer y va a demostrar su total ineficacia con la Segunda Guerra Mundial, cuando ahí sí Francia y Gran Bretaña den garantías, en el caso de Polonia, cuando Hitler finalmente invada en septiembre del 39, y ahí no va a haber manera de detener un conflicto armado. Pero hay que decirlo que esta política de apaciguamiento evitó durante los 3 años anteriores que se enfrascaran en un conflicto por diversas razones. Se dice también que estos países no estaban preparados todavía para entrar en un conflicto armado, que necesitaban más tiempo para desarrollar su industria militar, es decir, por diferentes motivos, incluso por sus propios procesos internos, que no era tan sólida la opinión en contra del nacionalsocialismo. La política de apaciguamiento fue funcional al gobierno de Hitler, porque le permitió ir avanzando, conquistando diferentes porciones territoriales de sus vecinos, y conformando a su vez tanto a Gran Bretaña y a Francia de que esas acciones iban a ser las últimas, y que allí se iba a plantar y quedar satisfecho. Pero bueno, los hechos fueron mostrando que no fue así. Estos golpes de fuerza de Hitler los enumeramos. En primer lugar, el restablecimiento del servicio militar obligatorio, las llamadas leyes de Nuremberg del año 35, que estaba expresamente prohibido en el Tratado de Versalles, y Hitler, bueno, un poco pasando por encima esa disposición, lo vuelve a restablecer. Esto genera como respuesta lo que la llamada conferencia de Stresa en Italia, entre Francia, Gran Bretaña e Italia, un poco para monitorear esta situación y crear lo que se llamó el Frente Común de Stresa, como para no permitir este tipo de excesos de Hitler. Pero bueno, como después ustedes van a ir profundizando en los textos, este Frente Común de Stresa va a ir participando de diferentes virajes por parte de sus diferentes protagonistas, que van a ir haciendo que también
no se convierta en un instrumento eficaz para defender el avance del nacionalsocialismo. En segundo lugar tenemos la remilitarización de Renania. Esto también vulnera una de las disposiciones de Versalles. Esto se produce en marzo del año 36, es decir, la región de Renania, que por disposición de Versalles tenía que estar desmilitarizada, ahora Hitler la vuelve a remilitarizar, es decir, la ocupa militarmente con tropas alemanas. Esto también prende alertas a los vecinos europeos. En tercer lugar tenemos la primera gran anexión, la anexión de Austria. Ustedes saben que dentro del proceso o del proyecto que Hitler había diseñado para Europa Central estaba el de la anexión de Austria, que es el segundo gran país germanófilo y de población alemana que existe allí en la región, y que naturalmente Alemania lo consideraba parte de su espacio vital, de su Lebensraum, para desarrollar sus designios de gran potencia. Y allí, aprovechando la situación interna, la debilidad institucional del gobierno de Viena, entre los años 38 y 39 se pergeña un plebiscito a favor que finalmente hace que la población austríaca se decante a favor de la anexión, de la incorporación de Austria al Reich alemán, lo que se llama el Anschluss, que se produce justamente, o que se marca como punto importante en marzo del año 39, el arribo o la visita de Hitler a Viena, en esa escena ovacionado por la multitud en la capital austríaca. En cuarto lugar, justamente el otro vecino de Alemania, que es Checoslovaquia, que había sido una unidad que se había creado luego del Tratado de Versalles. Allí en la región fronteriza con Alemania existe la región de los Sudetes. La región de los Sudetes es una región conformada en aquel entonces por unos 3 millones de habitantes de habla alemana, y que justamente Hitler contribuye a anexar para su Reich, su imperio alemán. Esto también genera la reacción de las potencias digamos enemigas de Alemania, Francia, Gran Bretaña, que se reúnen justamente en la ciudad alemana de Múnich para tratar de solicitar que Hitler se detenga en sus planes expansionistas, con lo cual consiguen, justamente en el marco de esa política de apaciguamiento que lleva adelante el primer ministro británico, consiguen que Hitler les garantizara que va a ser la última anexión territorial que va a hacer al Reich, justamente buscando nuclear en su imperio a todos los habitantes de habla alemana, como fue el caso de Austria, como es el caso de los Sudetes de Checoslovaquia. Esta conferencia de Múnich, este pacto de Múnich, que fue en septiembre del año 38, a su vez despierta las suspicacias de la Unión Soviética, que no fue invitada, y en el sentido de que la empieza a preocupar por entender que tal vez estén acordando alguna especie de pacto para que después Alemania se lance contra la propia Unión Soviética. Es decir, ya se van generando las suspicacias y ciertos reacomodamientos en materia de alianzas. En quinto lugar tenemos el desmembramiento de la propia Checoslovaquia. Habíamos dicho que allí en septiembre del año 38 se da la anexión de la región de los Sudetes, pero ya en octubre del año 38, aprovechando la situación interna y la propia división que hay entre checos y eslovacos, Hitler interviene en esa situación, se toma las riendas del control de Checoslovaquia y se dividen en el territorio checoslovaco en los protectorados de Bohemia y Moravia, lo cual, digamos, excede lo prometido en la conferencia de Múnich, generando naturalmente las alertas tanto en Gran Bretaña como en Francia. Lo mismo pasa en la región de Memel, que pertenecía a Lituania, en marzo del 39,
lo cual va perfilando ya un designio ya expansivo muy importante y muy amenazante. Finalmente el último gran episodio es el episodio de Danzig, que era el corredor polaco que se había creado luego de la Primera Guerra Mundial entre Polonia y Alemania, cuando Alemania invada esa región y esa ciudad internacional en septiembre del 39, que es lo que va a producir el estallido finalmente de la Segunda Guerra Mundial. Lo que consigue Alemania con esto, con todos estos golpes de fuerzas, es la formación de un gran Reich de 80 millones de habitantes y la consecución de zonas agrícolas industriales de gran importancia, y desarrolla el prestigio alemán también, dicho sea de paso, en la cuenca del Danubio y en los Balcanes, porque esto ha generado también la simpatía de muchos gobiernos y de muchos núcleos poblacionales a lo largo de toda esa cuenca danubiana y balcánica. Y demuestra también la inoperancia de las potencias occidentales de Gran Bretaña y Francia, que en ese marco de la política de apaciguamiento que hablamos, se mostraban totalmente inefectivas para hacerle frente a Hitler y para defender a pequeños estados como es claramente el caso de Checoslovaquia. Esto va a generar justamente el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser el motivo de la próxima clase.